noches tengan todos ustedes. Nuevamente es un honor para mí darles la bienvenida a nuestra sesión extraordinaria de nuestra querida agrupación mexicana para el estudio de la hematología. Y hoy es un tema que poco se lleva a cabo y que es la farmacología y tropicalización de medicina. Y qué mejor que sea coordinada por nuestro querido doctor Andrés Gómez de León, que como todos ustedes saben forma parte de la mesa directiva y él es el vocal de actividades científicas, así que es el responsable de muchas de nuestros eventos académicos tan relevantes e importantes que hemos tenido. Y como siempre, pues tenemos la participación de grandes hematólogos y de otras áreas asociadas a la hematología y hoy tenemos pues nuestro profesor internacional de lujo, el doctor Bernard Marini, y una gran amiga mexicana, hematóloga pediatra conocida por todos ustedes, que es la doctora Julia Colunga Pedraza, por lo que sin más preámbulos, pues le doy la palabra al doctor Andrés Gómez de León, quien va a coordinar la sesión como les mencionaba el día de hoy. Y pues muchas gracias a todos ustedes. Hola a todos, muy buenas noches. Muchas gracias, doctor Ángeles, por su amable presentación, como siempre. Y bueno, pues estamos muy emocionados de tenerlos aquí una vez más con esta presentación, esta sesión que va a ser muy ilustrativa, muy interesante y que poco se ve en otros foros similares a este. Entonces, para mí es un placer. Primero quiero recordarles seguir haciéndole promoción a nuestro curso de hematología basada en evidencia. Es un curso digital 100%. Ya empezó, todavía pueden inscribirse, es una cantidad de contenido muy vasta. Con esto se puede uno actualizar para todo el año, justo a tiempo después del congreso más importante del campo que acaba de ser en diciembre. Y bueno, podemos estar al día con ponentes internacionales, ponentes del continente y muchos de nuestro país. Y también, pues no hay grande contenido que sea en vivo, catedrático, sino casos clínicos muy prácticos, divertidos, con preguntas en tiempo real, que hacen que esto sea más dinámico y que pueda uno consumir el contenido a su ritmo, en su casa, en su consultorio, en los momentos libres, cuando uno quiera, y conectarse en línea solamente para ver casos prácticos. Entonces los esperamos y bueno, esperamos que sigan inscribiendo, recordando que van a tener el contenido también disponible a través del tiempo para aquellos que no se han alcanzado a inscribir todavía. Esta es nuestra siguiente sesión. Aquí la tenemos, va a ser el 5 de marzo y vamos a hablar de nutrición y obesidad en los pacientes hematológicos. Y tenemos también ponentes de lujo. Estamos abordando temas con una visión holística para nuestros pacientes. Y bueno, la doctora Ángeles ya nos adelantó. Para mí es un gran honor presentar a los ponentes que tenemos el día de hoy. El primer ponente va a ser el doctor Bernard Marini. El doctor Marini es doctor, es farmacéuta y él está en la Universidad de Michigan, allá donde hace mucho frío. El doctor estudia, tiene una especialidad en hematología y oncología, pero del lado de la farmacéutica. Y además el doctor se ha destacado internacionalmente por ser una voz, una bocanada de aire fresco para la hematoncología. El doctor tiene habilidades especiales para desmenuzar la evidencia científica y para presentarla es una voz crítica del campo y pues bueno, lo apreciamos mucho por estar aquí. Búsquenlo ahí en PubMed y van a encontrar artículos muy interesantes que todo el mundo debe de leer. Y no solo en PubMed, sino también lo pueden encontrar en Spotify, en todos sus lugares donde escuchen podcasts. El doctor es la mitad de uno de los podcasts más interesantes de hematología, que se llama Wolverham Happy Hour. Ahí al final les podemos poner una liga para que lo escuchen. Ya me dijo que está aprendiendo a hablar español para que pueda tener algunos capítulos en español. Entonces le esperamos que podamos, que lo busquen y que puedan consumir ese contenido. Y tenemos también la presencia de la doctora Julia Colunga Pedraza,
Julia es una hematóloga pediatra muy joven, así como el doctor Marini. La doctora Julia ha destacado internacionalmente por su trabajo implementando protocolos de tratamiento para la leucemia linfoblástica en el hospital universitario, adaptados a la realidad, a la situación de nuestros pacientes y aprendiendo de su evolución. La doctora es investigadora del Sistema Nacional de Investigadores, tiene muchas publicaciones en revistas indexadas y bueno, también ha trabajado activamente con la OPS en grupos de trabajo, con el CENYUD, en el proyecto de México en alianza con CENYUD, y está enfocada también en la ciencia de la implementación, que así como la farmacéutica, pues es algo que nos falta mucho en nuestro país, y es por eso que esta es una de las sesiones de las que he estado más orgulloso de organizar. Entonces, sin más por el momento, voy a recordarles que pueden escuchar al doctor Bernie en inglés, a la doctora Julia en español, como ustedes quieran, haciendo clic en los diferentes canales que tenemos disponibles y que al final de la presentación van a poder descargar su constancia. Y sin más por el momento, recuerden siempre llenar nuestra encuesta de calidad para saber cómo podemos mejorar. Y con eso le doy la palabra al doctor Marini para que nos hable de algunos secretos que nos va a compartir. Muchas gracias. Pues muchas gracias a todos por venir. Es un verdadero honor el estar aquí y el poderles presentar. Y hoy nos vamos a echar un clavado al problema de la dosificación en hematología. Vamos a hablar de 3 áreas específicas en las que podemos aprender mucho de esta dosificación hematológica. Soy Bernard Marini, soy farmacéutica especializado en hematología de Michigan. Hoy vamos a hablar del proceso de dosificación de fase 1 actual y su revisión y cómo podría cambiar en el futuro. Y luego, a pesar de este cambio al proceso de dosificación, pues bueno, tendremos que aceptar que a veces no tenemos todas las respuestas y hay que adecuarnos. Vamos a hablar de 3 fármacos fundamentales que usamos en hematología y cómo dosificarlos de forma óptima en base a los datos más recientes dentro de la farmacología. Brevemente quiero revisar con ustedes nuestro proceso de dosificación de fase 1 de la escuela tradicional. Muchos de ustedes lo conocen y esto es establecer dosis recomendadas para que un fármaco se pueda probar en estudios clínicos fases 2 y 3. Pero el problema con esto es que este modelo funciona mejor no para encontrar la dosis recomendada o la mejor dosis, sino más bien para encontrar la dosis máxima tolerada, que no necesariamente es la mejor dosis para un paciente. Hay muchos métodos basados en reglas tradicionales. Seguramente que ustedes conocen la estrategia de dosificación tradicional de 3+3, en donde vamos escalando la dosis hasta que llegamos a la dosis máxima tolerada y luego encontramos esa dosis que se va a ir, eh, digamos, escalando en la práctica. Todo esto muchas veces, digamos que para los agentes blanco no funciona, porque hay unas premisas que se hacen en este proceso de dosificación de fase 1. Primero que nada, asume que hay una relación dosis-respuesta para eficacia y que a mayor dosis, mayor eficacia, lo cual no siempre es cierto. Segundo lugar, asume que la ventana terapéutica para estos fármacos es relativamente pequeña y tenemos que encontrar el punto mágico para la dosificación. El tercero también supone que la toxicidad, sobre todo la mielosupresión, está directamente relacionada con la exposición al fármaco y la eficacia. Entonces, al aumentar la dosis, vemos un aumento no solamente en la eficacia, sino también en la toxicidad. Y esto es justamente lo que estamos tratando de determinar al definir cuál es la dosis óptima para utilizar en los estudios clínicos. También otra premisa fue que queríamos dar la dosis más alta posible al paciente. Y esto dentro del ámbito de la quimioterapia sabemos que administrar más quimioterapia a una enfermedad quimiosensible por lo general resulta en un buen desenlace. Sin embargo, ninguna de estas premisas realmente hace sentido en la era de las terapias blanco o inmunoterapias. Para las terapias blanco, la relación dosis-respuesta no siempre es lineal, ni siquiera existe en todos los casos. Se puede tener eficacia incluso con dosis bajas. Y además, cuando estamos administrando estas terapias blanco,
a menudo solo consideramos las toxicidades agudas durante los estudios fase 1, pero muchos de estos fármacos tienen toxicidades de muy largo plazo y otras toxicidades crónicas que también hay que considerar. Asimismo, esto no se aplica a las inmunoterapias tampoco porque han realmente cambiado el panorama de nuestra práctica. Tenemos que tener mejores maneras de identificar cuál es la dosis óptima, por lo tanto. Esto llevó en el 2021 por parte de la FDA, que anunció lo que se denominó como el proyecto Optimus. Básicamente consiste en subrayar la dosificación de los fármacos para la práctica oncológica. Esto también llevó a un grupo llamado el grupo de MDICT, Metodología para el Desarrollo de Terapias de Cáncer Innovadoras. Este grupo se unió bajo la dirección de la ESMO y reunió a expertos académicos para refinar el proceso de dosificación en fase 1. Crearon esta declaración muy útil, pueden ver la cita ahí abajo. Pero tenemos que dejar de pensar en estudios fase 1 como diciendo encontremos la mejor dosis, sino más bien pensar en estos estudios fase 1 en donde digan encontremos el mejor rango de dosis. Entonces aquí la idea es pasar a un modelo que sea flexible y adaptable y que busque no solamente encontrar una dosis fija, sino un rango de dosificación adecuado que se pueda estudiar con base en el escenario clínico específico. También eliminaron muchos de los términos que nosotros utilizamos al pensar en dosificación de fase 1. Por ejemplo, la dosis máxima tolerada, limitación de dosis, etcétera, tratando de usar términos más relevantes para los pacientes. Cosas como, por ejemplo, las toxicidades crónicas, cuál es el rango de una dosis de un fármaco que podríamos estudiar en el futuro. Y todo esto viene establecido en el documento guía. Ahora, no hay manera de memorizar esto, pero la clave es que los diseños fase 1 de aquí en adelante deberán de ser flexibles y también tendrán que cambiar al vuelo y ser dinámicos. Es decir, que tenemos que poder identificar dosis que quizá tengan una eficacia especial comparadas con otras dosis y enrolar más pacientes al estudio. A esto se le llama selección de dosis inferiores a la superior para poderlas utilizar en estudios aleatorizados. También es importante poder aleatorizar incluso dentro de estos estudios fase 1 para ayudar a responder las preguntas clínicas, tales como cuál es el alimento más efectivo, cuáles son las interacciones medicamentosas, etcétera, para poder elegir un buen rango de dosis para estudios futuros. Tiene que ser como Optimus, en el sentido de que hay que ser flexibles, poder cambiar al vuelo y ser innovadores. Aún así, a pesar de tener este nuevo documento guía, yo argumentaría que todavía no ha logrado llegar a la práctica clínica. Y cuando pienso el estado de las cosas en la dosificación, esto es más o menos a lo que me refiero. No tengo ni idea de lo que estoy haciendo. Las farmacéuticas sacan sus productos al mercado. ¿Les interesa el que sepamos o no la dosis perfecta? Probablemente no. Entonces podemos verlo con un matiz un poco triste, si les parece, pero más bien yo quisiera considerarlo como una oportunidad. Esto representa una oportunidad para los médicos, los farmacéuticos, las enfermeras, los investigadores, para responder preguntas que les importe a los pacientes, teniendo en mente las cosas que hizo el proyecto Optimus para determinar la dosificación. Yo creo que la respuesta es que cuando estos fármacos sean aprobados, muchas veces no tendremos la dosis idónea establecida. Y aquí es en donde entramos nosotros. Entramos al área y determinamos cuál es la mejor dosis para los pacientes y tratamos de utilizar dosis más baja en determinados ámbitos clínicos. Entonces, por ejemplo, la dosis que fue aprobada quizá no sea la óptima y ya hemos ido aprendiendo más por la práctica clínica. El primer producto del que quiero hablar es la asparaginasa en LLA. Pensamos que la LLA es una malignidad pediátrica. Hablaremos en la segunda presentación un poco más al respecto, pero aunque es un padecimiento pediátrico, todavía hay 40 o 50% de los casos que se producen en pacientes adultos, y lo que es desalentador es que los adultos representan la mayoría de las muertes por LLA. Así que es una gran necesidad insatisfecha de los pacientes. Cuando vemos los desenlaces por grupo etario, esta es una figura que estoy seguro que muchos de ustedes han visto antes, pero si vemos la tasa de supervivencia a 5 años por edad, la supervivencia en pacientes pediátricos a 5 años es excelente con muchas de las innovaciones, pero en los pacientes adultos
la supervivencia sigue al 20 al 30% y vemos que baja todavía más cuando se pasa del ámbito pediátrico al ámbito de adolescente o adulto joven. A esto se le llama el precipicio de la supervivencia. ¿Qué es lo que justifica esta deserción y esta baja pues en los desenlaces? Bueno, yo lo reduzco a 3 características. Número 1, que los pacientes tienden a tener, si son más grandes, características de leucemia más graves, con peor pronóstico. También que los pacientes tienen ciertas características como comorbilidades múltiples que vuelven difícil aplicar los tratamientos que podemos usar en pacientes más jóvenes. Y creo que la elección del esquema también es importante. Damos a los pacientes adultos esquemas distintos de los pediátricos. Y esto probablemente se muestra mejor en el número de estudios retrospectivos que se han publicado al cabo de los años y que comparan los desenlaces en estos adolescentes y adultos jóvenes, AYA. Vemos aquí los protocolos de adultos y los comparamos con los que reciben los pacientes pediátricos. Las tasas de libertad de eventos o también sobrevida global, vemos aquí que se comparan en los pacientes pediátricos o adultos y creemos que la diferencia entre estos dos esquemas, si se fijan a nivel general, tiende a ser el subrayar la terapia con asparaginasa. Cuando pensamos en el desarrollo de las asparaginasas, si buscamos esa dosis en la fase 1, nos remontamos como a la década del 1920, porque la asparaginasa se descubrió cuando Clemente y colegas descubrieron un suero de un cobayo. Trataron de producir estas células con suero del cobayo, después inyectaron este suero a ratones con tumores y encontraron ciertas características antitumorales y encontraron que ese suero del cobayo o del cuyo era el responsable y después empezaron a utilizar la tecnología de Escherichia coli y entonces se desarrollaron los productos que hoy existen en el mercado en relación con la asparaginasa. ¿Qué es la asparaginasa y cómo funciona? Bueno, escinde la asparagina en ácido aspartico y amonio y ahora se puede sintetizar de otros aminoácidos, así es que ya no es un aminoácido esencial, pero las células carecen de la asparagina sintetasa y al eliminar la asparagina del suero, prácticamente las dejamos morir de hambre por falta de este aminoácido. Las dejamos en inanición. Hay muchos de estos productos en el mercado que varían de un país a otro. Por ejemplo, está los productos de asparaginasa derivados de Escherichia coli nativo o la pegilada o también la pegol o la erwinia, que es la de Erwinia chrysanthemum, que se puede desarrollar, por ejemplo, en alergia a los productos de Escherichia coli. Y cuando vemos las diferentes vidas medias del producto, la asparaginasa de Escherichia coli nativa tiene una vida media mucho más corta que las demás. Entonces, ¿de dónde provienen las dosis? ¿Cómo diablos determinamos las dosis de asparaginasa? Bueno, pues si volvemos a la literatura de los 70, nos vamos a desanimar mucho porque no queda ningún estudio pues muy limpio en fase 1 para decir esto es la dosis que se manejó con los pacientes y esta es la dosis óptima en cuanto a eficacia y toxicidad. No, resulta que en el 69 inyectaban a los pacientes con cualquier cantidad que iban desde 500 unidades por metro cuadrado hasta 100,000 unidades por metro cuadrado y realmente no podían determinar la dosis. Entonces, con el tiempo se fue refinando la dosis en base a la toxicidad. No queda del todo claro cómo llegamos a estas dosis, pero para la asparaginasa, la forma en que se determinó la dosis no se basó ni en la eficacia ni en la toxicidad, sino simplemente en base al blanco de farmacodinamia. Entonces, en comparación con la asparaginasa de Escherichia coli nativa, que se manejaba varias veces por semana, si se administraba una sola dosis del producto pegilado, ¿acaso se podía depletar la asparagina en suero por ejemplo, 2 semanas o algo así? Y la respuesta era que sí. Si se daban 200 unidades por metro cuadrado o 300 unidades, se veía esto rápidamente, una depleción de asparaginasa por 3 a 5 semanas. Entonces decían, esta dosis sí funciona, está bien para los pacientes pediátricos, pero el problema es que nadie nunca determinó la duración perfecta de la depleción para una
dosis de asparaginasa. Nadie conoce la respuesta, es 1 semana, 2 semanas, 4 semanas. Nadie sabe cuál es la duración óptima de la depresión. Y entonces esto nos lleva al régimen modificado del CAL-GB que se desarrolló en América, en donde se tienen 2 estrategias de asparaginasa, ya sea de Escherichia coli, 3 veces a la semana por 6 dosis, o la asparaginasa pegilada en el día 4. Y cuando se administra la de E. coli, se logra la depresión por 3 a 4 semanas, pero cuando utilizamos la otra, la pegilada, se puede en realidad depletar hasta por 5 semanas. Es necesaria, añade más a la toxicidad. Todas son cosas que no nos quedan del todo claras en la literatura, y cuando vemos estudios de la asparaginasa en pacientes adultos, en términos generales, no importa cuál estudio veamos, vemos una tasa de 25 a 50% de dosificación, de toxicidad. Y esto nos puede limitar al uso de estos protocolos pediátricos en adultos si queremos mejorar los desenlaces. Entonces, la gran pregunta es si podemos optimizar la dosificación y quizá también pues el calendario de dosis. Así que en la Universidad de Michigan se ha hecho algo muy, muy singular, hablando de la asparaginasa. Una de las cosas que se ha hecho es reducir la dosis de asparaginasa en pacientes con factores de riesgo de hepatotoxicidad. Los mayores factores de riesgo, y esto varían de un estudio a otro, son la obesidad y la edad. Al tener una mayor edad, los pacientes tienen más toxicidad hepática. Y también, al ser más obesos, también tienen más toxicidad hepática. Entonces, si el paciente ya es mayor o obeso, tratamos de reducir a 1000 unidades, que depletara como por 3 semanas la asparaginasa, y después, esto lo lograremos quizá con la de E. coli, o incluso bajar la dosis y después revisar los pacientes de actividad de los pacientes, los niveles de toxicidad y ver si toleran otra dosis. Pero esto de alguna manera nos compra tiempo y nos evita dar una enorme dosis de asparaginasa, destrozarle el hígado al paciente y que ya después no resista la quimioterapia. Lo segundo que observamos, y esto es algo que menciona Dean Durham, es que cuando se utiliza la asparaginasa en la práctica clínica se administra en el día 4 o 5, pero eso es literalmente el peor momento para administrarla, porque es el momento en donde vemos la mayor tasa de toxicidad hepática, y eso en donde vemos sepsis y los recuentos sanguíneos están más bajos, cuando las coagulopatías por asparaginasa pueden ser severas. Sin embargo, si postergamos la dosis al día 15, la mayoría de los pacientes habrán recuperado sus recuentos sanguíneos para entonces, y el riesgo de hepatotoxicidad descenderá. La otra cosa que hacemos es que intercalamos la antraciclina de entrada, después el pegilado aquí, o sea, separamos los 2 medicamentos más tóxicos de nuestro armamentario farmacológico, ¿no? Y esto es otra cosa que hacen los protocolos del Reino Unido: omiten una dosis y luego se esperan como hasta el día 15 o 16 en adultos. O sea, al utilizar esta estrategia, a pesar de que vemos una población mayor del mundo real con un 52% de tasa de obesidad, estoy seguro que todos saben que en Estados Unidos y sobre todo en Michigan tenemos un problema de obesidad verdaderamente terrible. Y a pesar de que muchos de estos pacientes tienen un riesgo altísimo de hepatotoxicidad, vemos que la tasa de mortalidad a 30 días es del 3% y una tasa de 24% de hepatotoxicidad. Es alto, pero recuerde que esto es una población de altísimo riesgo. Y cuando vemos los desenlaces se mantienen cuando vemos los desenlaces comparados con la obesidad en esta población de pacientes. Cuando vemos la población de adolescentes y adultos jóvenes, la tasa de sobrevida a 3 años es de 70 u 80%, que es lo que vemos en muchas otras cohortes, por ejemplo, con grupos pediátricos, a pesar de que estos son pacientes del mundo real. Todo esto se vuelve todavía más complejo porque hay un nuevo producto de asparaginasa aprobado por la FDA, se llama Calaspargase-Pegol, aprobado, se le estudió en un estudio aleatorizado, se compara el producto nuevo con una vida media más prolongada que versus el producto pegilado anterior. El desenlace era, o la idea era ver si se podía depletar la asparaginasa en 2 semanas. ¿Acaso es el punto de corte correcto? No lo sé. Como anuncio, sí se logra la depresión a 2 semanas. Vemos aquí la depresión hasta a 42 días.
después de una dosis. ¿Creen que esto sea bueno? ¿Creen que esto se traduzca en mejores desenlaces? Pues no, no es así, porque cuando vemos las respuestas a la inducción al final del tratamiento no hay diferencia entre el producto pegilado de asparaginasa antiguo versus el nuevo. Y cuando evaluamos las toxicidades, de hecho, son más altas con este nuevo producto Calpeg versus el antiguo producto de asparaginasa pegilada. Mi preocupación es que en la práctica actual, si se dé asparaginasa de Erwinia o de Escherichia coli, se depleta a los pacientes por 2 semanas. Si se les da la pegilada, se les depleta por 21 días. Si se les dan 1000 unidades por metro cuadrado, imitan la duración de Escherichia coli de depresión en muchos otros protocolos harán lo mismo, pero si dan Calpeg van a ver 41 días de depresión. ¿Ustedes creen que esto llevará a mejor desenlace en los pacientes? Probablemente no. Por lo tanto, yo diría que no hay razón para utilizar Calpeg para nada en los pacientes. Pero se tiene el temor en Estados Unidos porque los fabricantes de Calpeg son los mismos fabricantes que de la asparaginasa pegilada, que suspendan la producción de la pegilada para obligarnos a utilizar la Calpeg. Claro, por eso primero que habrá entonces que determinar cómo dosificar la segunda apropiadamente en estos pacientes. En cuanto a cuál es la dosis óptima de la asparaginasa pegilada en LLA, la verdad es que no sabemos, pero yo diría que dosis más bajas pueden lograr desenlaces igualmente buenos que con dosis más altas y pueden ser mejores porque si encontramos una toxicidad, pues el fármaco sale del sistema en 2 semanas. Hay otras áreas de estudios futuros, incluyendo TDM. Yo no creo que haya ningún rol para los productos Calpeg, o sea, no creo que resulten mejor en ninguna de las áreas. También voy a hablarles de un producto que usamos comúnmente en la leucemia mieloide aguda, LMA, y sobre todo esta se utiliza para pacientes mayores, venetoclax, en células normales, cuando tenemos una señal de apoptosis, estas proteínas BH3 pasan a la célula y les dicen que se sometan a apoptosis, se unen a las proteínas de apoptosis y entonces se produce esta última, pero en las células de LMA y en otras células hay abundancia de BCL2 para supervivencia y entonces el venetoclax se une a estas células que permite la liberación de VAX y libera la cascada de la apoptosis dependiente de caspasa, es decir, que desencadena la apoptosis en estas células de LMA. Y este mecanismo será muy importante cuando hablemos de la dosificación un poco más adelante. El venetoclax mejora la supervivencia global en todos los pacientes cuando se agrega a una terapia a base de un agente hipometilante. Pero ¿de dónde viene esta información? El estudio fase 1, aquí tenemos más un hipometilante, provino de Lancet y también viene de una serie de estrategias de dosificación diferente que van desde 400 hasta 1200 miligramos por día. Lo que es agradable y en realidad aplaudo a los investigadores por hacerlo es que ellos incluyeron un brazo que tenían azoles antifúngicos para aprender a dosificar el medicamento porque es un sustrato de CIP 340 y es fundamental para tratar a estos pacientes. Lo que encontraron es que la supervivencia media es muy fuerte en estos pacientes, pero no encontraron una dosis máxima tolerada, no pudieron encontrar esa MTD que tuviera diferencia en la toxicidad, ya sea que se administraran 400 o 1200 miligramos al día, salvo que tomarse 12 pastillas juntas era una grosería y no era divertido para los pacientes y por lo tanto abandonaron ese brazo por completo. Sin embargo, lo que no se valoró en el estudio fue la duración de venetoclax. Volviendo al mecanismo que les expliqué, una vez que a las células les das venetoclax, se someten a apoptosis. Una vez que logramos llegar a ese umbral, tenemos la eficacia. Entonces, la pregunta en cuanto a la toxicidad es que, aunque la dosis es importante, la duración arguiblemente es más importante con respecto a las citopenias, la toxicidad y la eficacia que son valoradas. Y hay muchos estudios, sobre todo estos son estudios retrospectivos que han salido recientemente, que sugieren que quizá no necesitemos utilizar 21 días completos de venetoclax, o digo 28, quizá basten 21 o a lo mejor hasta 14 son suficientes. ¿Acaso podría reducir esto la duración de las citopenias en estos pacientes? Podría ser una gran limitante para usar este esquema en pacientes mayores. Cualquiera que haya utilizado este esquema sabe que aunque es una terapia de baja intensidad para LMA, es muy tóxica,
y tiene alta carga de transfusiones para los pacientes. Si pudiéramos determinar que la duración pudiera acortarse, entonces esto podría tener un impacto enorme en la vida de los pacientes. Y esto es algo sobre lo que vamos a aprender en los próximos 2 o 3 años, aprendiendo si podemos o no reducir las dosis. Yo creo que muchos de nosotros en la práctica ya estamos reduciendo por lo menos a 21 días, porque 28 días es simplemente demasiado tóxico para los pacientes. La siguiente pregunta que surge es, ¿qué dosis debo de utilizar con los antimicóticos, los azoles? Bueno, el estudio que les mostré antes nos mostró que se puede reducir la dosis de venetoclax hasta 50 miligramos por día y aún así lograr concentraciones superiores a las que logramos con 400 miligramos por día, siempre y cuando se administren con un antifúngico potente como el conazol. Pero bueno, hay datos conflictuados o en conflicto que nos hablan de que el ketoconazol, que es otro antimicótico potente, solamente aumentó las concentraciones como 4 veces. Eso quiere decir que si se utiliza, por ejemplo, con voriconazol, va a reducirse solamente a 100 miligramos por día, ya sea que elijan 100 miligramos por día o 50 miligramos por día, sí se puede reducir la dosis de venetoclax, lo cual puede resultar en ahorros para el paciente, pero también van a mantener concentraciones por arriba de lo que vemos con 400 miligramos por día. Y no creo que haya una enorme diferencia entre 50 y 100 cuando lo administramos con los azoles en lo que respecta a la toxicidad. Eso sí, si lo damos con azoles, sí vemos una mayor duración de la citopenia, así que esto es algo que considerar, sobre todo cuando pasamos del ciclo 1 al ciclo 2, al ciclo 3, si los pacientes siguen teniendo citopenias. Sin embargo, a pesar de todos estos datos, la FDA decidió complicarlo todo y recomendó una dosis de 70 miligramos por día, que es como a la mitad entre 50 y 100. Yo no creo que hubiera hecho esto a los pacientes porque es complicado, son pastillas adicionales, o sea, es totalmente innecesario. Yo no lo haría, pero sí me interesaría en aprender qué es lo que ocurre en su práctica. Ahora, la duración óptima de la terapia es desconocida con venetoclax en LMA, pero creo que hay datos emergentes que nos indican que podemos acortar la duración de venetoclax y es un hecho sabido que se puede dar con antimicótico y antifúngico, pero hay que reducir la dosis ya sea a 50 o 100 miligramos por día, dependiendo del tipo de azol y de lo que ustedes opinen sobre el estudio fase 1, fase 2. El último fármaco del que les quiero hablar en cuanto a la dosificación es el gemtuzumab. El gemtuzumab es un complejo fármaco anticuerpo que tiene como blanco CD33 y llega al 90% de los blastos de LMA. Es un agente quimioterapéutico que provoca la ruptura de las fibras de ADN con falta de la expresión de P-glicoproteína en la mayoría de las LMAs con unión al core o al núcleo. Ahora, esta saga, este estudio en realidad, o esta saga, conjunto de estudios es muy interesante porque en los 90 los anticuerpos contra LMA crearon medicamentos que no funcionaban muy bien, pero que si se les unía a una quimioterapia potente, sí aumentaba su eficacia. Después, en un principio no se hablaba de ninguna dosis máxima tolerada. La dosis máxima tolerada fue 9 miligramos por metro cuadrado. O sea que procedieron con esa dosis en los estudios que llevaron a la aprobación acelerada. Y esa aprobación acelerada, de hecho, se basó en los pacientes del ámbito refractario o recurrente, si veían una respuesta completa o incompleta, o sea, una tasa de respuesta del 30%, pues que en realidad se observa con mucha toxicidad y no es tan sí es impresionante en LMA. Después se pasó al estudio confirmatorio en pacientes jóvenes, considerando 7+3 con o sin gemtuzumab, y esto es el SWOG 0106. Por desgracia, ese estudio mostró mayor mortalidad relacionada con el tratamiento sin mejoría de la sobrevida global, así que sacaron del mercado este medicamento y después en septiembre de 2017 volvió a ser aprobado por la FDA. ¿Qué carambas ocurrió? ¿Cuáles fueron los estudios que llevaron a su reaprobación en los Estados Unidos? Bueno, en realidad hay 2 estudios en base a los cuales tomaron la decisión. El primero fue un estudio por los franceses, el Alpha 0701, en donde tomaron pacientes de 50 a 70, aleatorizados a 7+3 con o sin gemtuzumab.
Les dieron solamente 2 ciclos de terapia de consolidación y esta fue consolidación con citarabina intermedia más consolidación. No es necesariamente lo que haríamos en Estados Unidos, pero encontraron que gemtuzumab tenía una supervivencia de 17.3 versus 9.5 meses del control, lo cual en la publicación original era estadísticamente significativo, pero en el largo plazo esta supervivencia se contrajo y ya no hubo diferencia estadísticamente significativa en la supervivencia global entre con y sin gemtuzumab. Recuerden que este no es la leucemia con factor de unión al core. Bueno, además el gemtuzumab se agrega con un gran riesgo. Cuando vemos este estudio hay como un 5% de tasa de enfermedad veno-oclusiva con toxicidad hepatotoxicidad mortal versus 1 o 2% del brazo testigo. También vimos trombocitopenia prolongada en estos pacientes que se tradujo en una mayor tasa de hemorragias. Y esta fue una de las principales razones por las cuales hubo una alta tasa de mortalidad en el estudio inicial de SWOG. Entonces, el razonamiento más importante de la fraccionación de la dosis de gemtuzumab es por este riesgo de VOD. En los estudios fase 1, cuando se consideraban 9 miligramos por metro cuadrado, recibió uno muchísimo gemtuzumab que se pegaba a las células de leucemia, pero luego había mucho gemtuzumab libre que se adhería a las células de Kupffer del hígado y otras células. Entonces, cuando hacemos la fraccionación, probablemente tenemos menos efectos fuera de indicación y menos fármaco libre que está ahí para unirse al hígado. Esto también culminó en un metaanálisis que mostró que en pacientes con una LMA de riesgo favorable hay una diferencia importante en favor de gemtuzumab. No obstante, cuando vemos los estudios que se han utilizado en este metaanálisis, es la historia clásica de los metaanálisis. Si metes basura, sale basura. Entonces, si vemos los brazos testigo en todos estos estudios, no es el brazo de control que yo daría a un paciente con un factor de unión al core. Estos son un subanálisis en donde la idea no era ver gemtuzumab en pacientes con core binding, sino que son subanálisis. Muchos de estos esquemas no administraban, por ejemplo, antraciclinas de alta dosis, muy pocos daban citarabina para consolidación. Y solamente incluyeron los datos de largo plazo del único estudio que había, de un estudio que estaba totalmente abrogado porque no proporcionó ningún dato adicional. ¿Cómo se ven los desenlaces si no se da gemtuzumab? Creo que esa es la gran pregunta. ¿Cómo se verían los desenlaces? Bueno, pues podemos ver algunos de los estudios. En Francia utilizan un esquema muy parecido al nuestro, 7+3 más HiDAC, en consolidación, y vemos aquí las supervivencias de los pacientes que son maravillosas, de verdad, te vuelven loco, ¿no? Veamos los datos del MD Anderson, ¿no? A todos les encantan los datos del MD Anderson, pero cuando comparas FLAG-GO con FLAG-IDA, no hay ni comparación, ¿no? Tampoco con gemtuzumab o sin gemtuzumab. Y más recientemente hubo un análisis de todo el mundo por un gran grupo multicéntrico que evaluaba los desenlaces del mundo real con gemtuzumab o sin gemtuzumab, y también evaluaban los inhibidores de KIT y encontraron que no había beneficio del gemtuzumab porque no era mejor que la quimioterapia sola, pero argumentaban también que en los inhibidores de KIT y los desenlaces, bueno, creo que tiene que ver, ¿no? Con el estudio que fue difícil, pero al observar estos desenlaces no se ve ningún beneficio con o sin gemtuzumab. Entonces, el gemtuzumab trae problemas, viene acompañado de toxicidad a los pacientes, una mayor duración de la trombocitopenia y un alto costo. Entonces, ¿cuál es la dosis óptima de gemtuzumab en LMA? Yo diría que a pesar de los estudios fase 1, la dosis idónea es 0 miligramos. Y con eso agradezco la atención de todos y responderé a las preguntas al final, pero ahora con gusto le paso el micrófono a la doctora Colunga. Hola, buenas noches a todos. Muchísimas gracias por la invitación. Y bueno, este es un tema que nos saca de nuestra zona de confort, pero yo creo que eso es bien valioso, salirnos de lo que creemos que ya sabemos, que ya conocemos o que somos expertos e ir un poquito más allá. Me encantó la plática del doctor y pues sin duda voy a indagar más en el tema. ¿Qué entendemos por tropicalización en medicina?
se refiere al proceso por medio del cual vamos a adaptar prácticas, tratamientos y tecnologías médicas a condiciones y necesidades particulares de un entorno o una región con características específicas. Entendemos que hay diferencias biológicas, raciales, en nuestra cantidad de músculo, en nuestra talla, en nuestros rasgos faciales, que somos diferentes culturalmente, que nuestros entornos es muy diferente vivir a nivel del mar o vivir a 4.000 metros de altura, que tenemos diferentes climas, que tenemos diferentes sistemas de salud, porque cuando hablamos de tropicalización en medicina, ya yéndonos más específico, pues que definitivamente no somos Suiza ni somos Dinamarca. Y que también ahorita muy importante la disponibilidad de fármacos, la calidad de fármacos que nos llegan y la terapia de soporte a la que tenemos acceso. Entonces, si reconocemos y entendemos que hay todas esas diferencias, ¿por qué seguimos pensando que si reproducimos lo que se hizo en un ensayo clínico en otro país, en otras condiciones, en personas diferentes a lo que somos nosotros, vamos a tener los mismos resultados? Y bueno, parte de lo que siempre, yo creo que hay ensayos clínicos que son muy emblemáticos en hematología y que todos estamos citando y que los ponemos en todas nuestras charlas y que todos estamos súper familiarizados y eso está muy bien. Pero ¿qué tenemos que saber? Tenemos que ir un poquito más allá. ¿Cuál es realmente la representación y la participación que tenemos los países de ingresos medios o bajos en estos ensayos clínicos que tanto citamos y que tanto estamos pendientes de ellos y de las novedades que salen? Pues es menos de un 30%. Este es un estudio muy grande donde se incluyeron más de 600 ensayos clínicos y solamente 186 incluían a países de ingresos medios o bajos. Y lo peor es que esos países de ingresos medios o bajos generalmente se repetían y generalmente son los mismos centros que son pues un foquito en un país donde todo está muy controlado, donde todo está muy estandarizado y donde muchas veces hay otra fuente de financiamiento externa al país. Entonces, tenemos que tener muy en claro que los ensayos clínicos de la industria farmacéutica, los propios, claro que son muy útiles, claro que todos queremos y pues nos gusta la información de estos ensayos clínicos, pero están diseñados para evaluar la eficacia y seguridad de un tratamiento en un entorno controlado, minimizando todas las variables externas y no necesariamente los resultados son los que vamos a obtener cuando los aplicamos en el mundo real. Entonces, no podemos basar la comunicación que le vamos a dar a nuestro paciente y todas las decisiones que tomamos en nuestros centros, sobre todo cuando estamos en centros públicos de enseñanza, pensando que vamos a tener los mismos resultados o pensando que todo es cuestión de que me llegue este medicamento o que me llegue más financiamiento, porque eso no resuelve todo el problema. Sí es una parte importante, pero no lo va a resolver todo por completo. Ahora, no es que no nos quieran o que estén discriminándonos, simplemente es que la mayoría de los países de ingresos medios o bajos no tenemos la infraestructura suficiente para llevar a cabo esos ensayos clínicos y que nuestros países también tenemos una complejidad regulatoria muy particular, ¿verdad? Entonces, los que han participado en ensayos clínicos de la industria farmacéutica saben que es difícil, que es algo a lo que prácticamente te tienes que dedicar gran parte de tu tiempo y que pues todo es muy preciso y que tienen unos criterios de inclusión bien específicos. Ahorita estamos en el mundo donde buscamos en internet cualquier cosa y tenemos acceso a 30 artículos, 15 ensayos clínicos. Entonces, sobre todo para los residentes o para las personas que están empezando su carrera, ¿cuáles son los que voy a tener en cuenta? Muchas veces nos dejamos guiar por algún biomarcador o
alguna medida que es secundaria o vemos de que hubo una diferencia con la estadística, se puede jugar mucho cuando le aprendes. Entonces tú puedes decir, hay una diferencia estadísticamente significativa entre los días de que el paciente tiene neutropenia. Y luego ya revisas las letras chiquitas y son 24 horas. Entonces tú tienes que decidir si para tu paciente, en tu contexto clínico, 24 horas justifica la intervención que vas a hacer, ¿verdad? Y así de todos como que tenemos que leer las letras chiquitas y tomar en cuenta aquellos ensayos clínicos que me hablan de supervivencia global, de calidad de vida y de aquellas cosas que son importantes para el paciente y que a veces nosotros no tomamos en cuenta, como la fatiga, la capacidad para reintegrarse a su vida diaria, cosas que tengan un impacto en ellos y no tanto algún marcador molecular que a nosotros nos va a hacer sentir súper seguros. El paciente ya está negativo, ya está en respuesta completa y la alcancé en 4 meses, pero que no necesariamente representa un beneficio para el paciente. Y bueno, cada vez vemos más estudios donde ponen a prueba estos ensayos clínicos o los reproducen en la vida real e incluso en entornos más favorables que los de nosotros no se alcanzan los mismos resultados del ensayo clínico original. Entonces esto hay que tomarlo muy en cuenta y hay que buscar la población más parecida a nosotros biológicamente y en condiciones de terapia de soporte cuando le queremos comunicar al paciente los beneficios que va a tener de un tratamiento. Y qué mejor si tenemos nuestros propios datos. Y bueno, yo les voy a hablar solamente para ejemplificar, no pretendo meterme en nada profundo de la leucemia, pero un ejemplo de cómo ha sido la evolución del tratamiento de la LLA en América Latina en los niños, porque es la enfermedad que más conozco y que más me apasiona. Seguramente ya todos los que somos pediatras hemos visto esta gráfica cientos de veces, incluso en las presentaciones como las que nos mencionaron hace rato, tenemos la idea de que el 80% o más de los niños con leucemia se curan. Y esto es una realidad desde 1980 en Estados Unidos y en Europa. Entonces nosotros nos podemos comprar la idea de que el 8 de cada 10 niños se van a curar con la terapia estándar, ¿verdad? Pero ¿qué sucede? Que el 85% de los niños con cáncer viven en países de ingresos medianos o bajos. Y a partir del 2002 se empieza a visualizar como un problema de salud pública esta brecha en la supervivencia y se empiezan a generar estrategias para que la salud sea un acceso, sea, digamos, más equitativo el acceso a los servicios de salud en el mundo, porque aquí puse una supervivencia de 60%, pero la verdad es que hay reportes de América Latina y del Caribe de supervivencias menores a un 30%. ¿De qué se mueren nuestros pacientes? Pues la mayoría de son asociados a toxicidad. Este es un metaanálisis muy grandote de casi 70,000 pacientes, 500 estudios, donde simplemente se preguntaban por qué se mueren los pacientes pediátricos con cáncer en los países de ingresos medios, de ingresos bajos. Y pues ahí está la diferencia. Entonces, pues desde los 80s con el total 11 se curaban 8 de cada 10 niños, 7 de cada 10 niños. Cuando esto lo intentamos, pues ya tenemos la respuesta, ya tengo las combinaciones de drogas, tengo acceso a las drogas, entonces lo copio y lo pego y lo pongo igualito en mi centro, porque yo ya tengo la respuesta y ya sé que funciona y son ensayos clínicos muy grandotes y muy bien hechos. ¿Qué pasó? Que cuando lo aplicaron en Brasil, tuvieron una supervivencia del 30% a 5 años. Entonces, en Nicaragua, pues ellos buscaron asesoría
y empezaron con una supervivencia del 10%, quitaron completamente los antracíclicos en la inducción. Como decían en la plática anterior, a veces menos es más y te tienes que adaptar en lo que en este momento está pasando y conocer bien tus números, y con eso lograron una supervivencia del 48%, que a lo mejor si la comparamos con esta del 70-80% con los nuevos total que ya llegan a 90-92%, pues no es la deseada, claro que no es la deseada, pero es mejor que el 10%. O sea, ahí estamos salvando a 3 niños más de cada 10 niños que se diagnostican con leucemia. Y esto no son ejemplos aislados, esto ha sido reproducido en todo el mundo cuando se intentan solamente reproducir los mismos protocolos de tratamiento. ¿Por qué? Porque pues simplemente la capacidad de soporte que tenemos en los centros, cómo llegan nuestros pacientes al hospital, cuánto se tardan en llegar, qué comen en su casa, cómo viven en su casa, parece cosas que son secundarias y que a nosotros como médicos, pues nosotros deberíamos de poner el esquema de quimio y ya, pero la verdad es que si no tratamos todo en general, es muy difícil que logremos resultados diferentes. Este es un estudio en México cuando más o menos tuvimos condiciones más similares para tratar a los niños con leucemia en la época del Seguro Popular. Y aquí vemos que pues la supervivencia variaba desde un 43 a un 74%, de todo el país estábamos cerca de un 57%, y como les digo, este era un grupo que tenía un financiamiento y que más o menos todos éramos lo más similar posible. Ahorita pues sabemos que estamos más fraccionados de lo que estábamos en ese tiempo. Y bueno, pues hay muchos artículos donde los resultados pues se reproducen, no son hallazgos únicos, no nada más pasa en nuestros centros. Cuando se hacen estudios grandes y se analiza una cantidad de pacientes, pues sabemos que hay características también moleculares de nuestros pacientes, pero también mucho tiene que ver con el apego, con la toxicidad, con la capacidad que tenemos para adaptarnos a lo que está pasando en nuestros centros. Como ya lo mencionaba, México es un país muy bonito y lleno de gente muy inteligente, muy creativa, muy trabajadora. Yo en los hematólogos y en los oncólogos pediatras pues he encontrado mucha inspiración y son personas que luchan mucho por sus pacientes. Pero tenemos muchos problemas, tenemos un sistema de salud que está muy fraccionado, los pacientes se pierden en ese sistema de salud si eres derechohabiente de una cosa o de otra. La infraestructura que tenemos es distinta, incluso en el mismo estado, en la misma ciudad, tenemos infraestructuras distintas para atender al paciente con cáncer. Tenemos acceso a herramientas diagnósticas y terapéuticas. Ahorita presentábamos una leucemia mielomono juvenil y pues obviamente toda la parte de señalización de la vía del RAS, pues lo leemos y estamos súper interesadas, pero no tenemos acceso a hacer esos estudios. También tenemos una barrera sociocultural que tenemos que aceptar y que tenemos que entender cómo piensan nuestros pacientes. Tenemos dificultades para armar equipos multidisciplinarios y para que realmente contemos con todo, trabajo social, cuidados paliativos, todo ahora sí que un tratamiento centrado en el paciente y pues que tenga todo cubierto, ¿verdad? Desde simplemente los diagnósticos tardíos, los sistemas de referencia oportunas, pues en nuestro país todavía, desgraciadamente, hay un largo trabajo por hacer. Yo creo que estamos ya rompiendo estos paradigmas de la falta de colaboración e investigación multicéntrica, pero tenemos que triplicar el esfuerzo que hemos hecho. Y pues la terapia de soporte de la que ya platicaba. Entonces, tropicalizar a veces es de que decimos, no, eso no está bien, es algo que no se tiene que hacer, pero la verdad es que a veces tenemos un concepto equivocado. No es sinónimo solamente de reducir la dosis o decir le voy a quitar aquí 2 antraciclinas, le voy a quitar esta asparaginasa pegilada. No se trata de eso, se trata de conocer a fondo nuestro sistema, cómo funciona mi hospital, cómo vive mi paciente en su casa, todo lo que hay en el entorno. Entre más conocimiento tenga yo de ese sistema, más puedo generar un cambio y un impacto y más sé en cuáles son los puntos
críticos en los que me tengo que centrar a la hora de plantear una mejora. Cambios sustentados en evidencia. Ya basta de que porque me asusté o porque el paciente anterior falleció, porque tuve una mala experiencia. Eso ya no es algo que deba ser válido para nosotros como médicos. Todo tiene que medirse, todo tiene que estar sustentado en una observación, sí, pero que se repita y algo fundamentado y que obviamente tenga una base de fisiología, de farmacología básica. Otra cosa muy importante para que no nos perdamos en este camino es plantearnos metas realistas. No podemos pasar de una supervivencia del 50 al 95%. A lo mejor yo en 2 años quiero llegar a un 75% y así me voy 10% cada 2 años. Tengo que estar midiendo el impacto de las intervenciones porque se sorprenderían. Tú puedes pensar que una idea es maravillosa y que con eso ya vas a salvar a todo el mundo y cuando lo mides te das cuenta que no funcionó para nada, entonces hay que dar un paso atrás y hay que volvernos a replantear. Y siempre entender que esto es un ciclo que nunca se acaba. Siempre va a haber medicamentos nuevos, siempre va a haber oportunidades de mejorar la terapia de soporte, siempre vamos a poder hacer que este sistema mejore y siempre tenemos que estar haciéndonos preguntas y pues seguir esforzándonos en que esto suceda. No quiere decir que si ahorita no me puedo plantear una meta del 95%, no quiere decir que en 10 años a lo mejor ya va a ser factible que me la plantee. Y ahora, ¿qué pasa con estos medicamentos de alto costo, con las terapias dirigidas que sin duda han cambiado el panorama de la leucemia linfoblástica aguda, en especial blinatumomab, inotuzumab y las CAR T-cells? Sabemos que se están aprobando muchísimas moléculas cada año y biosimilares, entonces a veces leemos y estudiamos y a veces pensamos que no va a llegar a nosotros. ¿Y cómo hacemos para que sí llegue? ¿Y cómo hacemos para que llegue y alcance para más pacientes y para que la que llegue la pueda optimizar y la pueda usar para más personas? Pues precisamente haciéndonos muchas preguntas, ¿verdad? Sabemos que el acceso a las tecnologías y a estos nuevos tratamientos no se van a encontrar disponibles para una gran población, una gran parte de la población, sobre todo pues las de países de ingresos medios o bajos, pero sí podemos ir escalando para que esto suceda. Y bueno, así como nos pasó con los esquemas de quimioterapia, que yo creo que ahora hay grandes esfuerzos colaborativos, el esfuerzo del OncoCrean, que han estado como adaptando el protocolo, que han estado haciendo análisis periódicos de sus datos, que yo creo que esa es la manera en la que tenemos que trabajar todos y más aún si nos pudiéramos unir los diferentes sectores de la población. Ahorita pues ustedes saben que aquí en México pues se está llevando a cabo, ya se están manufacturando CAR-T en México, ahorita tenemos pues la gran limitante de que todavía no se aprueban los ensayos clínicos de por la COFEPRIS, pero creo que sí hemos aprendido y que sí hemos cambiado nuestra manera de hacer las cosas, porque ya no es una carrera, es una sinergia, es un trabajo colaborativo, es de tips, y queremos que llegue para todos nuestros pacientes porque al final todos se van a beneficiar y ya sé que lo que funcionó en Europa, en España, en Washington, no va a ser lo mismo que funciona en Monterrey, no va a ser lo mismo que funciona en la Ciudad de México. Entonces, ya está trabajando el doctor Olaya en crear su propio vector, ya está el doctor Andrés, están viendo cómo hacen esta manufactura más eficiente, cómo se pueden llevar los protocolos de forma ambulatoria, y no es por echar flores ni porque estén aquí presentes, pero creo que esto habla mucho de lo que queremos para el futuro y de que vienen cosas buenas para la hematología y que evidentemente se tienen que hacer muchos cambios, pero que vamos aprendiendo y que no estamos cometiendo los mismos errores. Ahora, a veces no sabemos por dónde empezar. Cuando vemos los registros, sabemos que es un montón de trabajo,
nos da mucha flojera a veces, no nos van a pagar más, la mayoría de las veces no tenemos tiempo protegido para hacerlos. Sé que requiere tiempo y esfuerzo, pero no podemos confiar en la memoria y no podemos dar, cuando queremos publicar o hacer una experiencia retrospectiva, nos vamos al expediente clínico y vemos que tiene un montón de información faltante, ¿verdad? Y entonces pues ahí ya se acaba ese proceso de investigación. También una cosa es que yo puedo tener un registro muy bueno de trasplantes o de leucemia linfoblástica y no necesariamente se va a adaptar para otras enfermedades. Entonces eso también a veces frustra un poquito. Nosotros tenemos uno de LLA y cuando queremos meter pacientes con LMA, pues ya hay cosas que no coinciden. Entonces es de que tengo que hacer un registro para cada enfermedad, pues la respuesta es sí. Intentar hacerlo con la información que más necesites, empezar con un registro muy básico con las variables que de verdad te vayan a dar, como el proceso, los resultados y con las que vas a tomar decisiones. Ya más adelante, si quieres meter todo así, datos demográficos y mil y un cosas, perfecto. Pero la verdad es que yo creo que en nuestro país nos beneficiaríamos mucho de data managers o de coordinadores de investigación, porque sin duda se están haciendo muchos esfuerzos y sin duda hay gente brillante en todos los centros, pero pues esto no se publica o no se refleja porque simplemente pues pensamos que los registros y los datos nos agobian y no tenemos tiempo para eso. ¿Para qué nos sirven? Para conocer la incidencia real de las enfermedades, para detectar factores que influyen en los desenlaces de nuestros pacientes y a partir de ello priorizar intervenciones y después medir el impacto de las intervenciones y estar haciendo un análisis periódico de esos datos. Siempre que queremos hacer una adaptación, tenemos que preguntarnos si es factible y si lo que yo quiero hacer cumple con los principios de beneficencia y de pues no causarle daño a la persona que al final voy a investigar, que es mi paciente. Y bueno, ya hablaban un poquito de estas dosis, de dónde vienen. A mí me da mucho orgullo porque yo aprendí mucho en el Centro Universitario contra el Cáncer y sigo aprendiendo todos los días. Y pues la verdad ahí se hacen bastante estudios de este tipo donde se busca que con una menor dosis o haciendo sinergia con otro medicamento o acortando el ciclo, podamos nosotros poner a prueba esos paradigmas que tenemos de esos grandes ensayos clínicos y que podamos dar una opción, porque mi paciente no tiene 30 años a que se haga el estudio con 100,000 pacientes. Entonces, a veces tenemos que tomar la decisión con con un grupo de pacientes chiquito y luego ahí hacer como un ensayo y después pues ir creciendo, pero yo creo que esta información es muy valiosa porque pues hace que alguien en otro centro, o yo espero que alguien en otro centro lo lea y diga, ah, bueno, a lo mejor yo no tengo acceso a esto, pero puedo usar esta otra alternativa. Entonces, creo que tenemos que seguir, intentar reproducir estos esfuerzos y pues que es algo muy importante. Les iba a presentar un poquito del hospital, pero la verdad por cuestiones de tiempo solamente les quiero platicar que a través de los años pues se ha hecho un trabajo muy intenso desde intensificar los protocolos de tratamiento de primera línea cuando ya vimos que nuestra infraestructura, el servicio, las técnicas moleculares, que podíamos aumentar un poquito esa intensidad, pero eso llevó a hacer un registro y a que de manera anual nosotros revisamos la supervivencia y pues tenemos, a veces no nos gustan los números y a veces no nos gusta lo que vemos, pero es la manera en la que tú puedes mejorar, ¿verdad? También igual en el grupo de trasplantes, siempre con los registros del CIB-MTR y el registro local, tanto de adultos como pediatras, pues nos ha llevado a hacer cambios radicales en los acondicionamientos que pues teníamos un problema grande de fallas primarias y que actualmente ha mejorado bastante, pero eso pues no se hace a ciegas, se hace a través de datos, a través de investigación, se prueba que ese cambio
significó una mejora y a partir de ahí se cambian los protocolos. También hemos trabajado en alianzas con Sanyud, con la OPS, para mejorar la terapia de soporte a nuestros pacientes y brindar un tratamiento más completo. Como les digo, estar haciendo análisis periódico de los datos. Obviamente el financiamiento ayuda mucho, pero no es la respuesta a todos los problemas de salud que tenemos en México. Y bueno, pues ya cuando tuvimos acceso a otros medicamentos, pues también hacemos, por ejemplo, el Oncaspar, pues que es un medicamento muy caro, pues buscamos la manera de que se optimicen las dosis y citamos a los niños generalmente pesan menos de 20 kilos, entonces de una ámpula se puede poner la dosis para 2 niños, entonces no dejamos un día fijo, sino que los jueves o los martes citamos a los niños que vamos a poner Oncaspar y se pueden hacer multidosis de una ámpula y con eso se reducen los costos. Igual también hemos experimentado con ciclos de blinatumomab de menos de 19 días, incluso los adultos están llevando un puente al trasplante de 7 días y la verdad es que los resultados han sido buenos. Ejemplos internacionales exitosos, desde el 1990, la Sociedad Internacional de Oncología Pediátrica pues se dieron cuenta de que esto era un problema y un desafío muy grande, entonces crearon un comité precisamente para visibilizar, identificar y promover soluciones para estas brechas que existen en la supervivencia. Y bueno, este es un ejemplo que a mí me gusta mucho. Son las guías ARIA. Esto todavía es algo que se está trabajando, pero tú puedes meter los datos de tu centro y pones, por ejemplo, ahorita está la del linfoma de Hodgkin. Leucemia es algo muy complejo de hacer porque hay muchos protocolos y se requiere una gran infraestructura, pero el linfoma de Hodgkin tú puedes poner, yo solo tengo acceso a tomografía o solo tengo PET o tengo estos marcadores de inmunohistoquímica y ya te estadifica tu centro en categorías para que y con eso tú metes la información de tu paciente, tienes la estadificación de tu paciente, lo corroboras y dependiendo el estrato de tu centro, te propone un esquema de tratamiento. A lo mejor hay quien diga, pues si no tienes PET, ¿y cómo tratas linfomas de Hodgkin? Porque en todo el país no hay PET o porque simplemente los pacientes no se pueden ir a otro centro. Entonces se busca opciones que son válidas y que son accesibles dependiendo de los recursos del centro. Entonces ahorita hay para retinoblastoma, para gliomas y linfoma de Hodgkin y se está trabajando mucho para que pronto tengamos el de leucemias. También a veces no tenemos que inventar algo nuevo, ni hacer algo súper guau, ni súper diferente. A veces ya están establecidas las estrategias que mejoran la supervivencia. Una de ellas, pues, es el manejo de la fiebre y neutropenia. Entonces, los proyectos de implementación son bien desafiantes. Es como quitarnos quitarnos lo que tenemos aprendido y lo que conocemos de la investigación clínica y embarcarnos en una nueva ciencia de la implementación, pero estoy convencida que salvan millones de vidas. Los programas también siempre, ahorita estamos a un mail de distancia, a un texto, entonces es muy fácil, o bueno, no sé si hemos sido muy afortunados al ser un centro universitario, pero la mayoría de los compañeros están dispuestos a colaborar, dispuestos a revisar tus trabajos, dispuestos a escuchar y rebotar propuestas e ideas. Entonces, estos son ejemplos que han demostrado que funcionan. Redes de colaboración en línea que no nos cuestan un peso, programas educativos en línea como el que les dijo el doctor Andrés de la AME, que está padrísimo y que es una oportunidad que a veces no valoramos y no tomamos en cuenta. Y bueno, para terminar, ¿cómo podemos generar un cambio? Bueno, pues estas son unas diapositivas que me prestó la doctora Ángeles, debo de darle las gracias. En el 2024 tenemos como hematólogos vigentes 864 y en México, según el censo del 2020, somos ya casi 130 millones de personas. Entonces hay un hematólogo por cada 145,000 habitantes.
Y aparte, todos estamos distribuidos, o la mayoría, en Monterrey, Guadalajara, Ciudad de México. Entonces, ¿qué pasa con toda la población, verdad? O también, pues obviamente el hematólogo, pues está borneado, está cansado en las instituciones de salud porque hay muchísimo trabajo. Las publicaciones que se hacen en revistas indexadas por hematólogos mexicanos, si bien ha ido creciendo, aquí la del 2024 todavía no estaba completa porque cuando presenté la charla todavía no está completa, pero sí cerró cerca de 200, pues no estamos al ritmo que se necesita y que tendríamos que estar haciéndonos preguntas todo el tiempo, que tendríamos que estar intentando, si estamos viendo que la supervivencia de los adultos es bajita, que no estamos para nada cerca de las metas de supervivencia, que mi toxicidad está 5 veces lo que es aceptable o permitido. Entonces, tendríamos que estarnos preguntando cosas todos los días, tendríamos que estar analizando lo que hacemos todos los días y tendríamos que tener muchísimas más publicaciones. No por el hecho de tener una publicación y que me pongan una estrellita y que me aplaudan, por el hecho de generar un cambio. Y bueno, el Sistema Nacional de Investigadores, también hicimos una búsqueda rápida en el sistema y había 49 hematólogos solamente en el Consejo Nacional. 11 como candidatos, 35 nivel 1, 7 nivel 2 y 3 nivel 3. Yo creo que también es una cifra que pudimos y que debemos mejorar. Solo 12 hematólogos son miembros de la Academia Nacional de Medicina. Y bueno, yo creo que la AME, bueno, desde que yo soy residente, ha estado trabajando a marchas forzadas para que realmente este proyecto de desarrollo internacional y que todos avancemos en este mismo rumbo de brindar una atención de calidad a nuestros pacientes, pues que se han hecho muchos esfuerzos y que esos esfuerzos realmente han generado cambios importantes. A mí me llamó mucho la atención cuando me metí a la página de la AME que hay un lugar para registrar tus ensayos clínicos. Pueden ser de la industria o pueden ser propios, pero imagínense, me quedé pensando en 10 años que hubiera ensayos clínicos de mexicanos para mexicanos y que yo pudiera mandar a mi paciente a Ciudad de México o a Puebla y saber que ahí están ofreciendo una alternativa de tratamiento, pues estaría muy padre, ¿verdad? No tener que decir, chin, bueno, hay uno en Barcelona, pero pues mi paciente ni de chiste se va a poder ir a Barcelona, ¿verdad? Entonces, pues allá hay 9 ensayos clínicos registrados y yo creo que los ensayos propios, pues es algo que debería de crecer y que ojalá que podamos. Yo sé que el reto es grande, yo sé que es desafiante, pero yo creo que hay mucho talento. Y bueno, ¿cuál es finalmente el rol de nosotros como médicos en países de ingresos medios o bajos? Pues primero garantizar la seguridad y los derechos a la salud de nuestros pacientes. Tenemos que mantenernos actualizados, aunque pensemos que ese medicamento nunca va a llegar a México, no va a llegar si nosotros no hacemos nada para que llegue, no va a llegar solito. Tenemos que intentar protocolizar. Sí, nos cuesta mucho trabajo, pero es la manera en la que podemos de manera sistemática empezar a hacer cambios. Tenemos que registrar nuestros datos, hacer investigación clínica, colaborar, estar analizando periódicamente los resultados de nuestras intervenciones. Y yo creo que hay un campo bien grande sobre esto que no nos enseñan en la carrera de intervenciones costo efectivas para que nosotros después, más adelante, podamos ser la voz de nuestros pacientes y gestionar con las autoridades pertinentes ciertas pues cambios en el sistema de salud. Necesitamos diagnósticos oportunos, adecuadas estadificaciones de riesgo, pero desde el cumplimiento y el apego al tratamiento, la terapia de soporte. A veces pensamos que la gestión de recursos no es algo que nos toca como médicos, pero si no nos toca a nosotros, ¿a quién le toca? Si no la vamos a hacer nosotros, ¿quién la va a hacer? Y bueno, para concluir, les un poquito resumiendo
¿qué no es la tropicalización? No es improvisar, no es una excusa para decir, es que no tenemos nada, es que pobrecitos de nosotros, es que está súper difícil. Sí es cierto, sí está súper difícil, pero eso es una oportunidad de crear y de hacer cosas nuevas y de implementar, de brindar tampoco es como conformarme con una atención subóptima. Si bien tenemos que poner metas realistas, estas metas tienen que ir subiendo de poquito a poquito y tampoco se trata de que pues yo no sé ni qué es lo que pasa, yo creo, yo siento, yo creo que ya nos está yendo bien. No, se trata como de ser muy objetivos con las cosas que decimos y que hacemos todos los días, precisamente porque no tenemos ni tiempo ni recursos para desperdiciarlo. Lo que sí es la tropicalización es adentrarme en mi contexto local, conocerlo de pies a cabeza, registrar y analizar todos mis resultados. Es trabajar en programas de implementación y en mejora de la calidad y recibir el acompañamiento y el trabajo colaborativo. Y bueno, pues ya finalizo diciéndoles esta frase que siempre parece imposible hasta que se hace. Muchas gracias a todos. Muchas gracias a todos por sus brillantes presentaciones. Tenemos aquí varias preguntas para ustedes. Y bueno, quiero hacerles saber que tenemos más de 300 asistentes de 10 países diferentes, todos escuchando atentamente, 11 países de la región de América Latina, escuchándolos. Tenemos una pregunta sobre el uso de filgrastim en pacientes para el doctor Marini y también la doctora Colunga. Me gustaría que opinara sobre su práctica. Si el filgrastim lo utiliza en pacientes que reciben asa-venetoclax, y esta pregunta de si puede ser algo negativo para los pacientes con leucemia mieloblástica. ¿Qué opina del uso de filgrastim en pacientes que reciben esta combinación? Es una muy buena pregunta sobre si se debe o no utilizar el filgrastim en pacientes que reciben esquemas con venetoclax. Yo tradicionalmente no lo utilizo. Yo creo que el beneficio global del gemtuzumab, perdón, del filgrastim es reducir la neutropenia febril. La neutropenia febril, aunque puede ocurrir, no ocurre a la velocidad que uno piensa, para lo cual sería beneficioso el filgrastim. Yo también creo que muchos de nuestros pacientes se llevan muchos ciclos para ver la remisión y entonces yo creo que en el primer ciclo uno está luchando contra la leucemia también, entonces da filgrastim en el primer ciclo y esto te representa el riesgo de una leucemia acelerada. Ya sea que lo hayamos hecho en el segundo o tercer ciclo, creo que veríamos el mayor beneficio al reducir la duración del venetoclax si tuviéramos una duración más corta de las neutropenia, lo cual veremos en los ciclos 2 y 3 si están en remisión, aunque no estoy seguro de que hay un enorme beneficio de agregarle filgrastim a esos pacientes. Yo creo que solo aumenta el costo y la toxicidad. En pacientes pediátricos es un esquema que utilizamos poquito, pero también con la evidencia, si bien no hay esto como que está muy estigmatizado de que, bueno, estás estimulando las colonias estimulantes de granulocitos y de ahí viene la leucemia y todo, si bien no hay algo así como que lo confirme totalmente, tampoco es una estrategia que ha demostrado ser costo efectiva. Entonces, la reducción del tiempo de neutropenia y el riesgo de neutropenia febril, pues es de 1 día, 2 días, que realmente en la práctica diaria nos refleja un beneficio tan palpable para nuestros pacientes. Súper, muchas gracias. Otras preguntas, ampliando un poco la discusión de la duración del venetoclax para el doctor Marini. Si pudiera diseñar un estudio para responder la pregunta de la duración, ¿cómo lo diseñaría? Y tengo mucha curiosidad sobre todo del primer ciclo, que esta fue una discusión que tuve con un hematólogo muy reconocido
del país hace apenas 24 horas. ¿Cuánto es demasiado venetoclax y cuánto es muy poquito? Sobre todo el primer mes, ¿cuánto daría? Es muy buena pregunta sobre la duración del venetoclax y sobre cómo diseñar el estudio. Yo creo que 14 días es prometedor y yo creo que 21 días también es prometedor. La, la regla de oro técnica es de 28 días, entonces si realmente quisiéramos comparar los tres, pues tendría que ser un estudio aleatorizado de 3 brazos. Yo creo que es un reto porque no hay ningún beneficio para la compañía que fabrica venetoclax al diseñar tal estudio. De hecho, sí hay un estudio fase 2 en curso que creo que es iniciado por el investigador que compara 14 días versus 28 días. Y yo creo que eso sí sería muy, muy importante. También me pregunto en estos pacientes también si pudiera uno salirse con la suya con menos venetoclax, con duraciones más largas de decitabina. Por ejemplo, si viéramos esa decitabina los datos de decitabina de 10 días del Anderson con venetoclax, ellos no utilizan 28 días, sino una duración más corta, me parece que 21 días. Es su protocolo más reciente, pero creo que eso sí sería una manera de tener menos venetoclax y aún percibir el beneficio. Me gustaría ver esa comparación de 14 versus 21 versus 28, que si lo veremos, probablemente no, pero sería maravilloso. Sí, creo que es una pregunta muy interesante, sobre todo por la poca actividad del venetoclax en monoterapia. Entonces, ¿por qué si no funciona bien en monoterapia tenemos que seguir usándolo después de que se termine el efecto de los hipometilantes? Y bueno, para terminar de meter mi cuchara, hago una promoción descarada que hemos ya publicado un estudio de fase 2 utilizando 21 días de venetoclax en la inducción y con azoles, 100 miligramos de venetoclax con itraconazol puntualmente porque es más barato para nosotros que los otros azoles. Y hoy en día, aunque no lo hicimos en ese estudio, usamos 14 días en pacientes que están en remisión. Entonces, ese es el protocolo actual del universitario. Y por otro lado, tenemos una pregunta aquí, hablando de los azoles, del doctor Mellón. Pregunta, ¿los azoles tardarán algún tiempo en alcanzar alguna concentración estable? Si pudiera uno iniciar un protocolo como tal, daría mayores dosis de venetoclax por un par de días y luego reducir la dosis o de manera simultánea el inicio de los azoles se da con la dosis reducida. Creo que es una pregunta excelente. Yo creo que en el MA tenemos este aumento de dosis tan complicado que no es necesariamente, no, probablemente necesario para los pacientes que presentan enfermedad proliferativa y no con recuentos de glóbulos blancos tan bajos. Nosotros empezamos con 50 o 100 miligramos de venetoclax y agregamos el azol desde el primer día, de inmediato. Esto hace el aumento por sí solo, porque si empiezas con 100 miligramos para cuando llegas al estado estable, es para cuando el azol lleva al estado estable también. Entonces, más o menos los dos llegan al estado estable alrededor del quinto o séptimo día, los dos al mismo tiempo, lo cual creo que eso es idóneo, porque es como si estuviéramos dando la titulación al alza de la dosis, ¿no? Porque si lo reducimos con el tiempo y demás, creo que se vuelve complicado. Nosotros tratamos de simplificárselos lo más posible a los pacientes. Muchas gracias. Y aquí hay una pregunta para la doctora Colunga. ¿Qué opina de utilizar esquemas combinados en pacientes pediátricos? ASA-venetoclax, dice aquí leucemia mieloide aguda de alto riesgo en pacientes pediátricos o combinaciones con quimioterapia, todavía más controversial. Por desgracia, a los niños, a pesar de ser los que más se curan, son los que hasta el final llegan a los ensayos clínicos, ¿verdad? Y se entiende que es una población vulnerable, pero yo creo que también de poquito a poquito hay que trabajar en eso.
No hay como tal en primera línea de tratamiento, pero yo creo que sin duda, o sea, aprendemos y vamos caminando un poquito atrás de cómo evoluciona la hematología en adultos, la experiencia en recaídas y refractarios utilizando estos esquemas ha sido muy buena. Hemos tenido al menos 5 pacientes que se han rescatado con estos esquemas y con una toxicidad aceptable comparada con el esquema de los regímenes de quimioterapia. Entonces, yo creo que vamos caminando hacia allá, vamos un poquito más tarde, como en la mayoría de las cosas. No soy una experta en leucemia mieloide aguda, pero creo que van a ser los próximos pasos, sobre todo para aquellos pacientes que terminan, por ejemplo, azacitidina y venetoclax-sola. Nosotros estábamos utilizándolos en pacientes que terminaban con con un 1 a 5%, y combinada con citarabinas porque todavía no tenemos la suficiente evidencia científica en aquellos que terminaban con más de 5%. Muchas gracias, doctora. Y a veces eso es lo más valioso que uno escucha en una sesión, alguna experiencia que alguien, para un paciente que está muy enfermo, que uno puede utilizar en una situación complicada y que le puede ayudar. Entonces, muchas gracias por compartirnos esa información. Y bueno, es algo interesante. Aquí preguntan, una pregunta incómoda, me imagino, para el doctor Marini, que va a ser. Y fue la primera pregunta que nos hicieron, y de hecho le hicieron varias veces de diferentes maneras, pero la más divertida es eh, ¿quién ¿por qué la caducidad de los medicamentos es una mentira? ¿O quién empezó esa conspiración? ¿Es una conspiración de Elon Musk o Donald Trump? Sabemos que podemos utilizar las medicinas más allá de la fecha de caducidad. ¿Eso es real o es mentira? ¿O cuáles medicinas sí podríamos usar ya caducas? ¿Qué opina el doctor Marini? Yo creo que esto predice ciertamente nuestra terrible administración actual, pero yo creo que las fechas de caducidad, muchas de ellas se relacionan con la potencia en algunos padecimientos. Quizá tengas, por ejemplo, al final de cualquiera que sea tu caducidad, 80% del fármaco o 90% del fármaco en la tableta, y cualquiera que es lo que se considere como mínimo por parte de los reguladores que tenga que ser, es como ellos eligen la fecha. Y si ustedes vieran muchas de estas medicinas caducas, tendrían suficiente contenido para hacer efecto a muchos pacientes. Entonces yo creo que hay una tonelada de desperdicio en quimio-oncología por fármacos caducos. También vemos mucho desperdicio en donde prescribimos medicamentos en Estados Unidos de mínima ganancia y gastamos millones de dólares en medicamentos que solo ofrecen un beneficio marginal, en donde podríamos tener más, digamos, rédito utilizando otros medicamentos, por ejemplo, dándole al paciente, no sé, enfermería en casa, en lugar de estar desperdiciando todo este dinero en cosas que son de muy bajo valor. Muchos de estos medicamentos se desperdician, entonces hay algunas intervenciones, por ejemplo, en mi ciudad tenemos este programa en donde si el paciente tiene medicamentos que están caducos, los llevamos a un depósito y si no pueden pagar los medicamentos, digamos, originales, le pueden comprar estos medicamentos que creemos que van a tener beneficio. Pero creo que hay un movimiento global para dejar de aprobar estos medicamentos con ganancia mínima y mejor concentrarnos en medicamentos que tengan un mayor impacto para la mayor parte del mundo. Y eso es lo que yo también quisiera ver. Muchas gracias por sus comentarios. Creo que todos tenemos un cajoncito escondido en un consultorio en donde tenemos que a veces abrirlo. Ahí tenemos el Atra, tenemos el Venetoclax y en fin, lo que te puede sacar del apuro para atender a los pacientes, y pues es simplemente la vida real del quehacer hematológico. Y bueno, hay que tener cuidado también porque pues hay medicamentos que no son estables
y es ahí en donde buscar la información en línea de estabilidad de medicamentos es tan importante, ¿no? Por ejemplo, medicamentos que se preparan a partir de liofilizados, algunos anticuerpos, no sabemos si duran para siempre, entonces, y de hecho hay algunos que no duran, entonces es absurdo estar jugando con ese tipo de cosas. No sé si el doctor Marini nos puede ampliar un poco sobre este tipo de medicamentos, a diferencia de las tabletas o las cápsulas o comprimidos. Sí, yo creo que muchos de estos se prueban para determinar una potencia y en algún momento dado ya no son tan potentes o retienen su estabilidad. Yo creo que ese es el verdadero riesgo de utilizar estos productos caducos más allá de su fecha de vencimiento. Esto sobre todo para productos reconstituidos o productos intravenosos y demás, pero también hay que considerar la esterilidad de un producto. Una vez que son fabricados, son estériles y por cuánto tiempo lo serán, dependiendo de la forma de su composición. Hay toda clase de reglas y reglamentos que están guiados por el conocimiento, pero que en realidad están diseñados para que cuando se los des a un paciente tú sepas que no tenga bacterias, ¿no? Particularmente estos pacientes que a menudo son neutropénicos y febriles y con alto riesgo, ¿no? O sea que creo que esa parte sí tiene importancia, pero probablemente en algunos escenarios, si no hay ninguna otra opción, se puede utilizar un fármaco que está ligeramente caduco, pues uno diría quizás sí, pero el riesgo es ese, es poner en riesgo la estabilidad del producto, su estabilidad y su seguridad, ¿no? Así que por eso existen esa normatividad. Muchas gracias. No sé si la doctora Colunga puede ampliar un poco esto sin poner en riesgo su libertad ni su seguridad. Yo creo que son decisiones extremadamente difíciles. A mí también creo que ahora estamos aprendiendo con los biosimilares, o sea, definitivamente no va a ser igual una tableta a la estabilidad de un anticuerpo, a la estabilidad de una molécula pegilada. Entonces creo que tenemos que tener un punto de equilibrio y que tenemos que aprender mucho. Yo ahorita tengo como 500 preguntas que quisiera hacer de asparaginosa pegilada y de blinatumomab, que seguramente alguien que conoce a detalle los detalles de la farmacología, pues nos las pudiera explicar y nos dijera que sí, que no. Y eso me lleva al tema del valor de los farmacéuticos en la atención, en el punto de la atención. Y yo lo he platicado con el doctor Marini en privado. Es un recurso muy valioso. Seguramente no lo aprecian tanto como deberían. Y por eso cuando quiera venirse a vivir a Monterrey, yo me encargo de conseguirle trabajo con nosotros en cualquier momento. Y creo que la falta de farmacéuticos es un problema grave, nacional, y tal vez, pues digo, yo no trabajo en un sistema de salud pública como tal vez no sé si la doctora Ángeles pudiera comentar un poco al respecto, igual sin ponerse en riesgo innecesario, cuál es la visión o qué opina del rol de los farmacéuticos en el escenario de la salud pública. Sí, no, totalmente de acuerdo contigo, Andrés, en que el papel del farmacéutica ocupa un papel primordial en todos los hospitales, en todo, porque nos da la pauta justo para prescribir muy bien los medicamentos, ver con qué hacen interacciones, efectos secundarios con los que sí se puede seguir usando o ya no se debe de usar. Entonces estoy totalmente de acuerdo que lo ideal sería que en todos los hospitales contáramos con un farmacéutico. Nos permitiría, la verdad, cuando sí, cuando no, continuar con un medicamento. Y yo estoy también con relación a la pregunta anterior, que fue muy importante, de cuándo usar un medicamento caduco, cuándo no. Creo que aquí un papel importante sería con los productos biológicos, en donde allí sí ser muy, y lo mismo que decía Julia, ¿no? Con los medicamentos que son anticuerpos monoclonales o de otro tipo, ahí sí ser muy cuidadosos, pero sí se ha visto
que algunos medicamentos, por ejemplo, el ácido acetilsalicílico, hay hasta artículos donde se menciona que independientemente de la fecha de caducidad pudiera, por ser tableta y todo esto, pudiera seguirse usando. Pero sí, volviendo a lo mismo, sí es muy importante el papel de un farmacéutico en un hospital. Muchas gracias, doctora. Y tenemos un par de preguntas más para terminar. Para la doctora Colunga, aquí también tenemos una felicitación. Felicitaciones por su visión, por su visión aterrizada al mundo real. Muchas felicitaciones para ambos. Eh, para la doctora Colunga, ¿cuál es su visión con respecto a la educación médica? Creo que sabemos, estaba analizando tus propuestas, sabemos que la gran mayoría de los hematólogos no están educados para hacer investigación clínica. Entonces, ¿cómo podemos pedirles que hagan un registro si no saben, no conocen conceptos o tienen experiencia para documentar este tipo de información con el grado de calidad que se necesita? ¿Qué opinas desde la residencia o de la educación médica? ¿Qué tipo de intervenciones crees que tengamos que hacer como para cambiar la mentalidad que tenemos en nuestro entrenamiento? Justo, yo creo que también se abre una brecha generacional que a lo mejor no tanto para nosotros, pero sí, por ejemplo, con la doctora Ángeles, con el doctor Oscar, tenemos que entender que son nuevas generaciones y que también nos tenemos que adaptar a eso, que piensan diferente, que responden diferente, que aprenden diferente. Crecimos con un teléfono en la mano, un teléfono inteligente, entonces realmente más que yo creo que la educación ahorita para las especialidades, más que sepas una enciclopedia y que estés recitando información, te debe de acercar a hacerte estas preguntas, a estarte cuestionando las cosas y pues conocer las bases del método científico de cómo vas a responder estas preguntas y no necesariamente como que algo súper complejo, o sea, irte porque todos los días en el pase de visita cada paciente son 5 preguntas de investigación diferentes que tienes que resolver. Entonces, creo que sí tenemos que adecuarnos, sí tenemos que hacer mucho uso de los recursos virtuales y ya no estar tanto así como memorizando y repitiendo cifras y repitiendo que ahorita sacas tú una calculadora y te saca el riesgo, el DRI, te saca todo lo que tú quieres saber en un minuto y que siempre vas a tener acceso a eso. Entonces, ya no tanto darle valor a como esas cosas que tienes que memorizar, más bien en cómo lo vas cómo te vas a plantear tú los retos, qué preguntas te tienes que hacer, por dónde tiene que irse dirigido tu pensamiento y pues un enfoque también más humanizado, centrado en el paciente, en sus necesidades, desde siempre tener apoyo psicológico, desde siempre hablar de cuidados paliativos, porque desgraciadamente lo vamos aprendiendo en el paso y nadie te dice si está bien o está mal. Cada quien tiene su propio estilo, yo creo que eso se respeta, pero yo también creo que a veces pasas a un límite y que pues estamos en una profesión que es difícil, que estamos poniendo en riesgo la vida de las personas todos los días, entonces sí tenemos que ser muy, muy, muy cuidadosos con las cosas que hacemos y que decimos. Muchas gracias, doctora. Y bueno, totalmente de acuerdo. Y la gente que nos está escuchando, los que son los directores de los programas de residencia, que están aquí conectados, que expongan a sus alumnos a esta información, que los involucren en investigación. Ahí está el curso que tenemos en AME, en el Congreso próximo. Y hay muchas oportunidades en línea, muchas herramientas, pero necesitan tiempo protegido y dedicado. En México salimos excelentes clínicos, pero es lo único que sabemos hacer. No sabemos de liderazgo, no sabemos de investigación, no sabemos de implementación, no sabemos que, por ejemplo, es mucho mejor inversión contratar a un farmacéutico que estar desperdiciando medicamentos que no necesitas, caros, y que se van a echar a perder porque no sabes calcular cuántas ampolletas se necesitan en tu hospital. Claro que te vas a ahorrar más dinero pagándole un sueldazo aquí al doctor Marini, hasta en dólares le podríamos pagar y como quiera salimos ganando de los ahorros, ¿verdad? Y es el mismo concepto para los analistas de datos. Uno lo ve y pues es un tipo ahí sentado en una computadora, pues sí, pero te está diciendo cómo está funcionando tu hospital, cuáles son los puntos débiles, dónde está la información.
En fin, entonces creo que tenemos que pensar y no cargarle a los médicos a que nos estén preguntando a nosotros que estamos aquí en la talacha cosas que no sabemos, como de farmacología o de datos, de análisis de datos. En fin, y ya para dejar en paz al doctor Marini, le voy a hacer una pregunta un tanto controversial. ¿Qué opina de la eficacia de PEG asparaginasa contra L. asparaginasa nativa E. coli, que desapareció de Estados Unidos y de cierta manera se vieron obligados a cambiar? Pero ese cambio valió la pena? Es decir, ¿es más efectivo, más seguro, es mejor para los pacientes o no? Porque también nos obligaron a cambiar en México y creo que mucha gente no conoce el final o la realidad detrás de esa historia. Yo no creo que podamos decir que mejora la eficacia ni la seguridad, con respecto a la Escherichia coli nativo. Creo que hay mucho de decir, bueno, es que es menos inmunogénico y bueno, quizá vemos menos reacciones de hipersensibilidad, pero yo creo que para comprobar eso habría que demostrar que ese es el caso, que la supervivencia es mejor al dar el producto pegilado versus el no pegilado. Y yo no estoy seguro de que eso sea cierto. Sin embargo, en Estados Unidos por lo menos la esperigenasa de Erwinia es tanto más costosa. Por ejemplo, a nosotros nos cuesta, creo que para un ciclo de tratamiento completo, como $100,000 solo por las 6 dosis. Entonces, si alguien necesita 10 dosis, pues son $1,000,000. Si tienes que cambiar a Erwinia. Entonces, si evitáramos simplemente un cambio porque la inmunogenicidad fuera menor, yo diría que probablemente sería redituable en Estados Unidos, pero solo porque la Erwinia es ridículamente cara. Si no fuera eso así, no estoy seguro de que esa fuera la realidad, ¿no? O sea, si los fármacos tuvieran el precio que debieran tener, no estoy seguro de que esto sería así. Más bien yo creo que esto es porque la alternativa es ridículamente cara, porque básicamente revertimos otra vez la asparaginasa pegilada, dando dosis más bajas y más frecuentemente, a pesar de que está pegilada, porque el tener una vida media más larga no ayude. Claro que tú cubre el epítope, pero no te hace mayor beneficio, ni tampoco ningún daño. Yo creo que la forma en que te haría beneficio es que si tú fueras Dana-Farber y utilizaras los esquemas del Dana-Farber, que te dan 30 semanas de depresión continua, probablemente eso sería más conveniente para los pacientes si se les diera menos frecuentemente. Pero digo, nosotros no usamos ese esquema ni mucha gente tampoco porque es tan difícil de manejar. Súper, muchas gracias. Y bueno, por eso no hay que irnos con la finta, no se vayan con la finta. Fíjense bien, chéquenle bien, hay que aprender a hacer lectura crítica, escuchar el podcast del doctor Marini y también la iniciativa de sentido común en oncología. Hay que ponerse a pensar y pensar en nuestros pacientes por su bien. Y con eso ya los voy a dejar en paz, ya nos vamos a dormir. Muchas gracias a todos. Dejo a la doctora Ángeles que nos despida. Sí, ay, doctor Marini, disculpe, pero no me puedo ir sin hacerle una pregunta. Doctor Marín, Por ejemplo, si usted tuviera que elegir entre la L-asparaginasa pegilada o la recombinante, porque ya no hay nativa, ¿cuál elegiría como segunda opción? La primera era la nativa, ya no hay. ¿Qué escogería, recombinante o pegilada? entre erwinia recombinante y pegilada, la pegilada, porque yo creo que la erwinia, la vida media es tan corta que creo que la dificultad para los pacientes que tienen que venir a cada 48 horas para las 6 dosis no es ideal. Y también creo que el pico de concentración está mucho más alto cuando se da erwinia asparaginasa. Entonces, si alteráramos el orden, eh, no veríamos a lo mejor tantos problemas con dar la argüiña primero y luego la pegilada. Por eso yo preferiría la pegilada por encima de la argüiña asparaginasa recombinante. Bueno, pues muchísimas gracias. Me puedo ir en paz. Y no me queda pues más que agradecerle
a la doctora Julia Colunga, a usted, doctor Marini, y Andrés Gómez de León por esta magnífica sesión. Hay muchas felicitaciones y la verdad, como dice Julia, nos quedamos con un montón de preguntas, pero qué bueno que queda esto para volver a reunirnos con una sesión tan interesante como fue el día de hoy. Estuvieron más de 300 asistentes de 11 países diferentes y como siempre menciono, pues es muy bueno porque compartimos todos esta tarde-noche, compartimos los conocimientos que tan importantes que nos dieron el día de hoy y los pudimos compartir con muchos compañeros hematólogos, tanto de México como de otros países de América Latina y Centroamérica. Así que pues muchísimas gracias también a los compañeros que siguen ahorita conectados hasta ahorita y pues nos vemos en la siguiente sesión. Los esperamos también en nuestro curso de actualización en hematología y ya en la próxima reunión les daremos los pormenores de nuestro Congreso Anual de Hematología de este 2025. Muchas gracias a todos.